Amén, amén. Ahí donde está, ¿por qué no grita un fuerte amén? Le da gracias a Dios por este tiempo que celebramos que Él resucitó, celebramos porque Él vive, celebramos que sobre esa cruz Él cargó con todo, absolutamente todo lo que nos separaba de Él, lo que nos privaba de estar en su presencia, como lo podemos hacer en esta tarde libremente usted y yo. Y antes de continuar con este tiempo de alabar y adorar a nuestro Dios, ahora a través de su palabra, permítame pedirle a los niños, usted padre, que conoce lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, los niños, este es el momento de su escuela dominical, de su escuela bíblica dominical. Déjeme darle una palabra de gratitud a esa coordinación de niños que tenemos aquí en la iglesia y ese trabajo que están haciendo. Si usted quiere conocer qué estamos haciendo en este momento, si usted está escuchando esto por primera vez o lo ha escuchado antes, que nosotros decimos es el momento de los niños y no sabe qué está sucediendo, mándenos un correo. Usted puede escribirnos emanueldeleste@gmail.com, mándenos un correo que con mucho gusto le pasamos la información. Y así que los niños, y mientras los niños están yendo a ese momento, mientras los padres le están acomodando la actividad que hay preparada para ellos, hoy permítame dar algunos anuncios. En esta semana continuamos reuniéndonos, ha sido una bendición poder hacerlo. Definitivamente, yo en lo personal lo estoy disfrutando mucho. Yo sé que muchos lo están haciendo, pero no quiero hablar por otros, voy a hablar por mí. Yo lo estoy disfrutando en gran manera, poder reunirme, ver, escuchar a mis hermanos, poder estar con ellos en este tiempo. Ha sido una gran bendición, una oportunidad para compartir, usando la tecnología, por supuesto. Si usted nos está escuchando y se está preguntando qué estamos haciendo, por supuesto a través de la tecnología, una plataforma que estamos usando y nos estamos conectando para estudiar la Biblia cada noche. Hay grupos que se están reuniendo todos los días de la semana, cada noche, incluso hay un grupo que se está reuniendo en las mañanas, los miércoles. Si quiere información de esto también, con mucho gusto, escríbanos. Nuestro tiempo de oración cada martes, otro tiempo muy especial que estamos teniendo. Esto sí es abierto a todo el que pueda estar ahí, los demás también, pero digo, este es un grupo bien extenso de personas. Las últimas 2 semanas, de hecho, nos hemos reunido un buen grupo, orando juntos, compartiendo, conversando también, hablando un poco, teniendo un tiempo de meditar en la palabra. Incluso estamos aprovechando también de hacer esto y ha sido una bendición. Así que nuestra reunión de oración los días martes a las 7 de la noche. Y otra actividad que estamos haciendo, esta semana pasada la hicieron las damas y esta semana que viene la vamos a estar haciendo también, es compartiendo un pequeño café, un tiempo de café virtual. Así por lo menos le llamaron las damas y estoy tomando ese término de ellas que lo usaron, café virtual. Pero déjenme invitarle incluso hoy, después del servicio, vamos a hacer lo que acostumbramos a hacer cada domingo, que no hemos hecho los últimos domingos, pero hoy queremos retomar. Hoy, después del servicio, nos vamos a estar reuniendo para tomar un café. Siempre lo hacemos aquí en la parte de abajo del templo, hoy lo puede hacer desde su casa. Si usted puede, acompáñenos al finalizar el servicio, vamos a enviar el link para que usted se conecte. Y si puede acompañarnos, hágalo. Le estoy dando oportunidad, de hecho, se lo estoy diciendo ahorita desde este momento de anuncio, para que usted se prepare. Usted me entiende lo que le estoy diciendo, para que usted se prepare, si quiere salir ahí en cámara y si quiere que alguien lo vea. Si no, igualmente podemos escucharle, si no quiere que lo veamos. Pero si puede hacerlo, vamos a retomar ese tiempo al finalizar el servicio. Y hoy, en particular, con lo especial que es este día, no queremos dejar de hacerlo. Queremos vernos, queremos compartir, queremos tomar un tiempo de escucharnos y de tomar el cafecito y de comer incluso un pastel, ¿por qué no?
Hoy es un día especial, lo dijimos ya hace un rato, así que yo estoy seguro que no hay problema que usted hoy nos dé un poco más de tiempo del que acostumbramos cada domingo, así que póngase cómodo ahí donde está. Vamos a dar inicio a este tiempo de predicación de la palabra, pero le digo que nos vamos a tomar quizás un tiempo más, es porque definitivamente hoy es un momento para profundizar en este evento que estamos celebrando, Y antes de continuar, permítame quitar esto que está por acá, que me va a ocasionar en algún momento algún problema aquí, lo estoy viendo desde ya, y permítame poner un poco esto acá, para que podamos continuar sin ningún inconveniente. Pero déjeme hacer más que esto. Antes de iniciar este tiempo de predicación de la palabra, permítame hacer algo que quizá para muchos puede sonar un poco extraño, confuso, y permítame decírselo con toda la certeza que yo lo siento y que estoy seguro que muchos también lo sentimos, y es el hecho de que nosotros los cristianos celebramos en gran manera los acontecimientos que sucedieron en una semana como esta. Yo sé que si usted me está escuchando en este momento, me está viendo, usted está de acuerdo con esto, pero escuche bien lo que estoy diciendo. Todos los acontecimientos que sucedieron en una semana como esta. Esta es la celebración cumbre. Hoy precisamente es la cumbre de esta gran celebración. La celebración cumbre para nosotros como cristianos. Y usted dice, por supuesto, hoy estamos celebrando la resurrección. Pero ¿qué me quiere decir con esto que celebramos todos los eventos que sucedieron esta semana? Pero es que este evento que celebramos hoy no sucedió hoy únicamente. Es un evento que sucedió movido por todo lo que venía ya sucediendo. No solamente en esta semana, sino mucho más. Pero en esta semana en particular, el pasado viernes nosotros tuvimos un tiempo de compartir también un servicio especial, le llamamos las 7 palabras, las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Uno de los pastores dijo, y le tomo la palabra, a mí me llegó a escucharle decir eso, que esa cruz en ese momento era el púlpito para el Señor Jesús continuar predicando y enseñándonos una gran realidad para nuestras vidas. Y entonces yo cuando le digo que nosotros celebramos todos los acontecimientos, es que incluso esa crucifixión la celebramos. Y quizás ahorita usted mismo también, que entiende esto de la celebración, se une a muchos que piensan que esto puede sonar extraño. Pero déjeme decirle algo, es que sin crucifixión no hay resurrección. La crucifixión abrió el camino para la resurrección, algo que Jesús él lo sabía, algo tan importante para él como tiene que serlo para nosotros también, para usted y para mí. Él resucitó, eso lo creemos. Creemos en un Dios que está vivo, eso que nadie dude de eso. Él resucitó. No solo sabemos que está vivo, decimos que está activo. Él y todos sus atributos, su amor, su misericordia, todos sus atributos están hoy activos, pero ya usted me está viendo que estoy emocionándome un poco y quizá quiero comenzar ya antes de leer el pasaje, predicar. Así que le voy a invitar a que hagamos algo. Vamos mejor a la palabra para entender con mayores detalles lo que significó ese día, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Yo le voy a invitar a que abra el Evangelio según Lucas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo el Evangelio según Lucas, capítulo 24. Si usted puede ponerse en pie, hágalo. Estamos leyendo la palabra de Dios, el Evangelio según Lucas. Y vamos a leer el capítulo 24, vamos a leer los primeros 12 versículos. Lucas capítulo 24, del 1 al 12. Les recuerdo que nosotros usamos la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra versión de la palabra, en español o en otro idioma, úsela libremente. Dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Leo. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes.
Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos estás regalando en esta tarde de celebración. Padre, estamos celebrando que tú resucitaste, que no solo la tumba no pudo detenerte, la muerte no pudo detenerte. Tú venciste, Señor, y nos has dado esa victoria. Tú venciste para darnos a nosotros vida eterna, salvación. ¿Cómo no celebrar, Señor? Gracias. Gracias por este día, Señor. Como dijimos antes, un día de gran celebración. Yo te ruego en esta tarde que tú nos permitas profundizar en tu palabra, Señor. Profundizar en ese hecho que sucedió hace más de 2000 años, pero que hoy sigue tan vigente como la realidad misma de que tú estás vivo. Padre, ayúdanos hoy a entenderlo, a conocerlo y a celebrarlo en la manera que tú quieres que lo celebremos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por el tiempo de cantos, a través de la música, la alabanza, la adoración, a través de los cantos. Gracias por esas ofrendas que podemos entregar a ti. Padre, y gracias por tu palabra que ahora va a ser expuesta. Nos ponemos en tus manos, Señor, una vez más. Te pedimos, sé con nosotros en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. La resurrección. Eso es de lo que vamos a estar hablando en esta tarde y lo vamos a estar haciendo usando este pasaje que acabamos de leer. Pero permítame hacer algo muy importante antes de seguir. No solamente para poder entender mejor esto que nosotros llamamos resurrección, que muchos conocemos y celebramos, sino permítame hacer algo que debemos nosotros siempre hacer cada vez que vamos a estudiar, cada vez que vamos a ir a profundidad en un pasaje bíblico, y es conocer el contexto. Nosotros no podemos leer un pasaje y basarnos simplemente en lo que ahí está escrito en esa historia. Nosotros creemos que la Biblia tiene un canon completo que va en un perfecto orden de principio a fin, y debemos entender siempre el contexto de mucho de lo que se dice en la Biblia. Y hoy, estudiando la resurrección, como le dije en un principio, no podemos estudiarla como un hecho aislado de muchas cosas que sucedieron esta semana, una semana como esta, que sucedieron en los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesús, que sucedieron en sus 33 años de vida y aún más atrás, cuando Él ni siquiera había llegado a un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Y eso lo podemos ver nosotros desde el principio de este pasaje que estamos leyendo hoy, que comienza diciendo: el domingo muy temprano por la mañana. Estamos hablando del primer día de la semana. El domingo muy temprano por la mañana empezaron a suceder algunos acontecimientos. Pero como le dije antes, unos acontecimientos que para poder entender necesitamos ir un poco más atrás. Estamos leyendo el capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Si nosotros vamos al 22, al 23, quizás no ir tan atrás, pero vamos al capítulo 22, en ese momento en que el mismo Jesús ya había entendido que había llegado su tiempo y Él se aparta, estaba con los discípulos y se aparta
a un monte conocido como el Monte de los Olivos, y él se aparta ahí a tener un tiempo a solas con su Padre. Él pide a unos discípulos que le acompañen, pero él propiamente estaba a solas con el Padre, orando. Ya desde ese momento nosotros podemos empezar a entender la seriedad de lo que estaba por acontecer. Capítulo 22 de Lucas. Después llegamos al capítulo 23, que narra su juicio, que narra su crucifixión, su muerte y su entierro. ¿Y de qué manera sucedió esto? Una manera que nos permite a nosotros entender algunas cosas que precisamente estaban pasando en esos últimos días. Como le dije antes, la resurrección fue el resultado de su crucifixión. Sin crucifixión no hay resurrección. Algo que entendió Jesús, y él voluntariamente, pero siguiendo la voluntad de su Padre, lo hizo, cumplió con lo que su Padre le había asignado. Permítame compartir algunas cosas antes de meternos de lleno en el pasaje, que están aquí en estos dos capítulos 22 y 23. Y lo primero es precisamente eso. Jesús se sometió a la voluntad de su Padre por completo. Muchas veces yo he dicho que no es lo mismo hacer algo que hacerlo como nos lo piden. Usted puede hacer algo que le ha sido encomendado, pero lo puede hacer a su manera, a su gusto, o como usted cree que debe hacerlo. Y puede que cumpla eso que le han dicho que haga, pero no fue el caso con Jesús. Jesús lo hizo tal y como su Padre se lo había encomendado. Por eso decimos que Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Y qué es eso de someterse? Someterse significa renunciar voluntariamente a la, valga la redundancia, voluntariamente a la voluntad propia. Eso es someterse, algo que para nosotros, para el ser humano, es bien difícil. Si hay algo que nos cuesta a nosotros mucho, es hacer algo que no queremos, que no nos gusta, que no entendemos, pero qué gran ejemplo tenemos nosotros en nuestro Señor Jesús, que se sometió por completo a la voluntad de su Padre. Otro aspecto que le quiero compartir: Jesús, una vez, luego de someterse a la voluntad de su Padre, fue traicionado y arrestado. Imagínense eso, piensen en esto. Yo no sé cuántos de ustedes han sido traicionados, han pasado por ese momento de sufrir traición en su vida, algo definitivamente doloroso. No le voy a preguntar a usted cómo se siente, no lo estoy viendo, no puedo ver su rostro, no puedo ni siquiera pedirle que levante la mano si le ha pasado. Pero si le ha pasado, usted sabe lo que se siente el ser traicionado. Pero vamos más allá y piensen lo que le acabo de decir. Inmediatamente Jesús, luego de someterse a la voluntad de su Padre, es traicionado. ¿Y de qué manera? Y es arrestado. Injustamente. Sabemos que fue injustamente. Sucedió inmediatamente después de haberse sometido a la voluntad de su Padre. Pero no quedó ahí. Los discípulos lo negaron. Continúa diciendo el capítulo 22 al final de los versículos de ese capítulo, que los discípulos de Jesús lo negaron. No solo es traicionado, sus discípulos los negaron. Nosotros tenemos el relato de Pedro, y usted me escucha decir en plural los discípulos. Nosotros tenemos el relato de Pedro. No se nos dice de algún otro que lo haya negado, pero sí entendemos que los otros no estaban en la escena, se estaban escondiendo, no se dejaron ver. Pedro, el que lo negó, sí supimos de él. Pero ¿y dónde estaban los otros discípulos? Y no queda aquí. Jesús fue burlado, herido, juzgado y condenado. Ahí mismo en ese capítulo 22, los últimos capítulos y comenzando el capítulo 23, varios de esos versículos podemos ver el trato injusto, cruel, inhumano al que fue sometido Jesús. Y sabe, este aspecto en particular, el ser burlado, herido, juzgado y condenado, lo podemos ver incluso desde una perspectiva doble. No solamente Jesús estaba ahí sintiendo todo esto,
experimentando y viviendo eso, sino incluso sus discípulos, que le acabo de decir que posiblemente estaban escondidos a la distancia. Ellos estaban siendo testigos también de todo esto que estaba sucediendo con su maestro, con su líder, con el Mesías. Y luego termina diciendo el capítulo 23 que Jesús fue ejecutado y sepultado. Ejecutado y sepultado. Y usted puede decir, yo lo he dicho muchas veces, bueno, pero es que a esto vino Jesús. Y lo decimos con incluso un tono de celebración. Jesús cumplió a cabalidad la voluntad de su Padre. Él vino, murió en esa cruz, fue sepultado, cumplió las Escrituras. Y sí, es una realidad. Eso sucedió, evidentemente. Pero piense esto a la luz de todo lo que le acabo de decir. Luego de él someterse a la voluntad de su Padre, luego de él haber hecho eso, tener un tiempo ahí de intimidad y de comunión con su Padre, en donde dijo, pero no se haga no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, Padre, yo no quisiera que esto estuviera pasando, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego de él haber dicho eso, fue traicionado, arrestado, negado por sus discípulos, burlado, herido, injustamente crucificado y sepultado. Suena diferente, ¿verdad? Suena diferente llegar hasta ahí. Y sabe, muchos pensaron que aquí terminó todo. Muchos pensaron que ya ese era el fin. Ya ese era el final de una historia. Gracias al Señor que usted y yo sabemos que ese no fue el final de la historia. Gracias a Dios que nosotros sabemos que ahí la historia comenzó. Ahí es cuando verdaderamente lo que nosotros estamos celebrando hoy estaba comenzando. Esta resurrección que estamos celebrando. ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Y el pasaje lo leímos y dice, el domingo muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba. ¿Qué fueron a hacer estas mujeres a la tumba? Muy temprano el domingo por la mañana. ¿Por qué esperaron al domingo? Ellas hubieran ido al día siguiente. Pero el día siguiente que Jesús fue sepultado era el día de reposo. Ellas no podían hacer eso. Y ellas esperaron hasta el domingo. Y muy temprano en la mañana salieron corriendo hasta el lugar donde ellas sabían que lo habían sepultado con esencias aromáticas, cumpliendo una tradición de su cultura. Ellas iban a embalsamar, a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y lo hicieron no solamente para cumplir esa tradición, sino lo hicieron con una expectativa grande de poder también ellas tener ese momento de estar ahí en la tumba, viendo el cuerpo del Maestro. Pero para su sorpresa, cuando llegaron, antes de llegar, nos dice el pasaje que leímos, antes de llegar ellos encontraron que la piedra estaba movida. Y cuando se acercaron y entraron y vieron hacia adentro, el cuerpo no estaba. Y sabe, ahorita leyendo el Evangelio según Lucas, quizá no podemos entender la magnitud de lo que estaba sucediendo y gracias a Dios nosotros tenemos los Evangelios completos. Usted puede leer este relato en el Evangelio según Mateo, en el Evangelio según Marcos, porque Marcos nos da un poco más de claridad de esto que estaba sucediendo, porque ellas antes de llegar, ya ellas se iban preguntando, dice Marcos capítulo 16, versículo 3, en el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Ellas ya iban pensando, estaban preparándose para cuando llegaran ahí, quién iba a mover la piedra, vamos a embalsamar el cuerpo. Pero las mujeres estaban listas a hacerlo. Las mujeres definitivamente, y permítame darle una palabra a usted, mujer, y a nosotros los caballeros también debemos reconocer nuestras mujeres que siempre tienen esa disposición y que siempre están pendientes de algunos asuntos que quizás nosotros no tomamos tan en cuenta. Los discípulos, ¿dónde estaban? Los discípulos estaban
No voy a decir qué estaban haciendo porque sería sacar conclusiones, pero posiblemente estaban lamentándose, dolidos aún, sufriendo posiblemente la muerte del maestro. Y las mujeres, en medio de su dolor, salieron corriendo muy temprano en la mañana. Para su sorpresa, entonces, cuando llegan y ven la piedra movida y ven que no está el cuerpo del Señor Jesús, dice el pasaje que leímos que dos varones, sabemos que son unos ángeles, se les aparecen y les hacen la gran pregunta. ¿Cuál es esa gran pregunta? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Esos ángeles le aseguran a estas mujeres algo que al parecer hasta ese momento ellas habían olvidado. Y por eso hice tanto énfasis antes en decirle la preparación que ellas habían tenido de llevar estas, y por eso la palabra nos lo dice, estas esencias aromáticas, quién va a mover la piedra y cómo vamos a hacer y la preparación que todo esto lleva, porque fue ahí hasta ese momento, lo dice el versículo 8 de hecho, el versículo 8 dice, entonces después de que le dijeron esto los ángeles, entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Hasta ese momento, estas mujeres que se levantaron muy temprano y salieron corriendo a la tumba, estaban esperando encontrar el cuerpo del Señor Jesús ahí, estaban esperando encontrar la tumba cerrada, estaban esperando poder usar estas esencias aromáticas, pero no fue así. Esto no era así. Ellas no habían recordado lo que Jesús mismo ya les había dicho que iba a suceder. Jesús mismo les había dado detalle de todo lo que iba a suceder. ¿Y por qué quiero traerle esto a su mente en este momento? Porque quiero que nosotros traigamos esto a nuestra mente. Hemos hablado en las últimas semanas de lo importante que es para nosotros, los cristianos, los que conocemos a Jesús, tenemos una relación con Dios, discípulos, no vivir esta vida cristiana en algo que hemos llamado piloto automático. Qué importante para nosotros hacer eso. Qué importante para nosotros tener eso en mente. Y empezar nosotros a reflexionar, a tomar tiempo en la palabra, para pensar en las cosas que ya Jesús de seguro nos ha dicho, pero que el afán, las preocupaciones, la tristeza por lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, como es el caso que estaba sucediendo, nos quiten, nos borren de la mente las cosas que nosotros sabíamos que están ahí en su palabra, nosotros podemos leerla, pero que a estas mujeres y a sus propios discípulos Jesús se los había dicho directamente, pero que ellos no recordaban, Y ahora sí podemos entonces empezar a entender lo que sucedió a partir de ese momento, porque ¿qué hicieron ellas entonces? Ellas regresaron, nos dice el pasaje, y los vemos en los próximos 3 versículos del 9 al 12, dice que ellas regresaron glorificando a Dios y anunciando lo sucedido. Déjeme decirle, en mi humilde opinión, lo que en ese momento estaba pasando precisamente, en ese momento es cuando ellas empezaron a entender, pero a celebrar algo que usted y yo estamos celebrando hoy, la resurrección. Ellas a partir de ese momento empezaron a vivir y a experimentar esto que usted y yo conocemos como resurrección. Por eso es tan importante que nosotros entendamos todo lo que había venido sucediendo, para entonces hacer como ellas hicieron, glorificar a Dios y empezar a anunciar lo sucedido. Porque ¿sabe qué sucede cuando nosotros entendemos verdaderamente el alcance, la magnitud de esto que llamamos resurrección? Permítame decirle un par de cosas que deben siempre suceder en nuestra celebración de un día como hoy, la resurrección. El primero es seguir el ejemplo de estas mujeres. Uno no puede permanecer callado. Si nosotros creemos verdaderamente que Dios levantó a Jesús de la tumba,
que Jesús venció a la muerte, nosotros no podemos permanecer callados. Estas mujeres no lo hicieron. ¿Y de qué manera no lo hicieron? Porque, permítame otra vez apoyarme en uno de los evangelios, estamos leyendo en Lucas, les recuerdo, pero permítame decirle cómo lo expresa Mateo, cómo lo relata Mateo en el capítulo 28, versículo 8, dice: las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. ¿Sabe? Cuando uno de verdad entiende quién es Dios, un Dios que resucitó de la muerte y que sigue vivo en medio nuestro, uno no puede permanecer tranquilo y callado. Si de verdad uno entiende eso y le ha llegado no solamente a la mente, sino al corazón, usted va a ser movido a hacer muchas cosas, entre ellas proclamar que Él está vivo, que Él verdaderamente está vivo. Ahora, no le estoy diciendo que usted lo vaya a hacer sin tener incluso esta mezcla de sentimientos que estas mujeres estaban experimentando: temor, alegría, estaban asustadas pero a la vez llenas de gozo. Y posiblemente usted y yo hemos experimentado esas mezclas de emociones en algún momento. Pero lo que no podemos hacer es algo que ellas no hicieron. Ellas no permanecieron calladas. Y una segunda cosa que sucede también cuando nosotros celebramos y verdaderamente entendemos la resurrección, es que comienza a suceder algo que algunos llaman una crisis de fe, crisis de creencia. Unos autores muy famosos, escritores del libro Mi experiencia con Dios, Henry Blackaby y Claude King, ellos le llaman a esto crisis de fe, crisis de fe. Algo que los mismos discípulos estaban experimentando, según entendemos lo que nos sigue diciendo el relato. El relato nos dice que estas mujeres que venían con gozo, con algo de nervios y de temor, pero venían con gozo, le contaron a los discípulos lo que estaba sucediendo, o lo que había sucedido, que llegaron a la tumba, la piedra estaba movida, el cuerpo del maestro no estaba ahí. ¿Y qué dice, qué leemos en el relato que leímos, que fue la respuesta de los discípulos? Ellos no le creyeron, no les creyeron. No solo no lo creyeron, en la versión Reina Valera dice que a ellos les parecía locura, a los discípulos, esto que le estaban diciendo estas mujeres les pareció locura, les pareció un delirio. Estas mujeres estaban delirando. No quiero leer entre líneas y con mucho respeto a la palabra, pero los discípulos estaban diciéndole locas y delirantes a estas mujeres en ese momento. Y yo no sé si usted ha estado en un momento así en donde usted siente una crisis de fe, que su creencia se ha debilitado. Yo no sé si ese momento lo está experimentando usted hoy, en estos últimos días y semanas. Yo no sé si es algo que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando lo experimenta, uno se siente quizá hasta doblemente mal. Se siente mal por la crisis de fe, pero se siente mal por el hecho de tener crisis de fe. Porque mi fe no es lo suficientemente fuerte, mi fe no es lo suficientemente, no tengo la suficiente seguridad en Dios. Pero leyendo este pasaje y lo que estaba sucediendo en un día tan importante como es el día de hoy, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús y viendo la reacción de los discípulos, a mí me viene a la mente algo que el mismo Señor Jesús también nos había dicho. Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Eso nos lo dijo el mismo Señor Jesús. ¿Sabes? Nos estaba ya alertando de que en este mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener pruebas y tristezas.
¿sabe? Una gran prueba y que nos produce mucha tristeza, de hecho, es esa crisis de fe que tenemos en nuestra vida. Así que no se sienta mal por eso, no se sienta mal cuando esté teniendo una crisis de fe. Siéntase mal cuando no haga nada al respecto, cuando esa crisis de fe le robe a usted el deseo, la paz, el gozo de moverse a hacer algo, porque usted sabe que está atravesando en esa situación. Así que no se sienta mal por la crisis de fe, siéntase mal si usted no hace algo al respecto. Pero volviendo al pasaje, no sabemos si, no nos lo dice el pasaje que leímos, no sabemos si Pedro fue uno de los que atravesó esa crisis de fe en ese momento. De hecho, lo que nos dice el pasaje fue que Pedro se levantó rápidamente y yo me imagino esa escena, quizás se levantó y si estaba en la mesa o había algo delante, lo tumbó, lo empujó y salió corriendo a la tumba. Otro pasaje narrándonos esta historia nos dice que fueron dos que salieron, Pedro y el discípulo al que Jesús tanto amó. Y uno corría más que el otro, y de hecho Pedro no fue el que llegó primero, nos dice el otro pasaje, pero Pedro fue el que entró. Y Pedro entonces se dio cuenta de que el cuerpo verdaderamente no estaba ahí. Y fíjese lo que nos dice el final de ese versículo 12. Dice, luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Preguntándose qué habría ocurrido. Si usted lee la Reina Valera, dice maravillándose. Si usted lee la Nueva Versión Internacional, dice extrañado por lo que estaba sucediendo. Ahora, no me voy a poner en este aspecto muy teológico para saber si preguntándose, maravillándose, extrañado son significados propios de lo que estaba sucediendo en este momento, pero lo que sí le voy a decir es algo que podemos ver, y es que en ese momento estaba comenzando en Pedro un proceso que es muy importante que nosotros podamos resaltar y extraer de este último versículo que leímos. Un proceso que sucedió en la vida de Pedro, que podemos ver que sucedió con estas mujeres, un proceso que sigue tan vigente al día de hoy para usted y para mí, un proceso que cada uno de nosotros debemos entender, porque el trato de Dios es personal, es individual con cada uno de nosotros. Y lo primero que tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón es la seguridad y la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados, de que Dios hizo ya lo que Él dijo que iba a hacer, que no nos quede duda de eso. De hecho, podemos tener la certeza de eso de una manera tal, porque si Jesús no hubiera cumplido a cabalidad con la voluntad de Dios, de su Padre, Dios no le hubiera levantado de los muertos. Y estas mujeres y Pedro fueron allá y se cercioraron que el cadáver no estaba ahí. Pero le digo esto porque me gustaría resaltar algo importante de este proceso. Y es más allá de esa seguridad que podemos tener. Nosotros a veces como cristianos vivimos con la seguridad de la salvación, con la esperanza de esa vida eterna, entendiendo lo que sucedió un día como hoy, la resurrección, pero muchas veces nos falta ese gozo, esa verdadera paz que trae a nuestras vidas el verdadero gozo. Y resalto esa palabra porque no es alegría, no es felicidad, es gozo. El gozo que solo Dios nos puede traer en medio de situaciones como posiblemente estemos atravesando en este momento, y estoy seguro que es así. Fíjese lo que dice el doctor Albert Mohler, un conocido teólogo, pastor. Él dice, la resurrección de Cristo también se presenta como un consuelo para el creyente, porque su derrota a la muerte es un anticipo y la promesa de nuestra propia resurrección por su poder. No es solamente tener la certeza, no es solamente incluso llegar a hacer lo que estamos haciendo hoy, celebrando, es tener incluso consuelo, es tener esa paz que Dios nos da y que nos dio a través de eso
que hizo. Gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos consuelo, tenemos esperanza. Aunque la tierra tiemble, aunque el día se ponga oscuro, como sucedió precisamente hace 2 días en una semana como esta. La tierra tembló, se oscureció de repente, pero era precisamente porque Dios estaba anunciando lo que venía. Y esa oscuridad, y permítame ir concluyendo con esto, y esa oscuridad, ese temblor que nosotros podemos experimentar muchas veces en nuestras emociones, debe movernos a nosotros a entender que la resurrección de Cristo no tiene valor separada de su crucifixión. Dios padeció, y en gran manera, en una forma en que usted y yo nunca vamos a poder experimentar. En otras ocasiones que yo he hablado de esto, siempre he usado el ejemplo de una película que se volvió muy famosa, La Pasión del Cristo. Una película que, les soy muy sincero, yo en lo personal no he podido volverla a ver. Una película fuerte, las imágenes son fuertes. Pero una película que yo mismo, que como le dije, no he podido volverla a ver, yo mismo creo y siento que lo que ahí se nos muestra es una pequeña parte de lo que verdaderamente Jesús padeció. La resurrección que nosotros estamos celebrando hoy y lo que Él hizo hoy, no podemos separarla de todo esto que venía aconteciendo durante esta semana y todo esto que sucedió en esa cruz. Lo que le estoy diciendo con esto es que no debe separarse la cruz de la corona de gloria que Jesús nos ofrece a través de la resurrección. Y evidentemente hoy por hoy, posiblemente usted no quiere escuchar la palabra corona. Pero sabe, esa es la promesa que nos tiene Jesús. La promesa que nos tiene Jesús y que nosotros podemos tener la certeza, el consuelo, la esperanza de que recibiremos es precisamente porque Él resucitó. Luego de haber padecido, luego de haber sufrido, luego de haberse sometido a la voluntad de su Padre por completo, Dios le levantó de los muertos. Y Él mismo venció a la muerte. ¿Sabe? Yo en esta semana estaba intentando pensar o imaginar, tener esa imagen de esa tumba vacía. Y no sé si esto le ayude, a mí me ayudó, pero cuando yo estaba pensando en eso, me vino a la mente que un día como hoy, celebramos la resurrección, un día como hoy que es importante, muy importante para nosotros. Un día como hoy, los templos están vacíos. Así como la tumba está vacía. Y posiblemente eso a muchos de nosotros, en los últimos días y semanas, nos ha causado tristeza, dolor. Posiblemente, cuando las mujeres vieron esa tumba vacía, su primera reacción fue esa. Posiblemente, cuando Pedro vio esa tumba vacía, nos dice el pasaje, que él regresó y cuando iba camino a casa, él iba preguntándose, maravillándose, extrañado de lo que estaba sucediendo. Así que posiblemente hoy al ver los templos vacíos, nosotros podamos estar haciéndonos tantas preguntas. Hoy en particular, un día como hoy. Pero así como la tumba está vacía, el templo está vacío, Jesús hoy está vivo y activo. Él resucitó y Él está moviéndose y experimentando junto a nosotros esa alegría, esa celebración que nosotros podemos tener
por esa victoria que estamos celebrando, algo que solo pudo haber hecho Él, algo que solo pudo haber cumplido Él a cabalidad. Y por eso es que nosotros insistimos en que Él es nuestro ejemplo. Vivir como Jesús debería ser nuestra meta de vida. Juan escribió también unas cartas aparte del Evangelio. Y en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Crees en Dios? ¿Has creído en Dios? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Y estás experimentando esa vida en Dios? ¿Qué significa vivir en Dios? Bueno, Juan nos lo está diciendo aquí muy claramente. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Jesús no está muerto, Él vive. Posiblemente para muchos la imagen de Jesús es un Jesús crucificado, pero esa cruz está vacía. Esa cruz está vacía no solo por el hecho de que Él lo bajaron de la cruz y lo sepultaron, sino porque su cuerpo dejó de estar ahí y dejó de estar también en esa tumba, porque Dios su Padre lo levantó de los muertos, venció la muerte. Tenemos un Dios victorioso. Jesús no está muerto, Él vive, Él vive. Y eso es lo que celebramos hoy. Y eso es lo que yo en este momento le animo y le invito a que celebremos con la perspectiva correcta. No solamente un hecho aislado de que Dios levantó a Jesús de la tumba, sino la vida de Jesús como ejemplo para usted y para mí de cómo debemos nosotros vivir. Una entrega total, una vida que agradó completamente a Dios. Y Él entendió que como nuestro hermano mayor, como dijimos la semana pasada, tenemos a Dios, cabeza, nosotros el cuerpo. Jesús es nuestro hermano mayor. Él entendió que someterse a la voluntad de Dios era la única manera de cumplir con lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos y debemos llegar a ese entendimiento? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar cuando hagamos eso? Como siempre le digo, perdone mi falta de humildad al decírselo con esta certeza, pero ¿sabe qué va a pasar cuando empecemos a vivir esa vida que Jesús tiene para nosotros, que no es otra, sino siguiendo su ejemplo? ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a poder verdaderamente celebrar lo que hoy estamos celebrando, la resurrección, en la manera correcta, como lo hicieron las mujeres, como lo hicieron Pedro y los discípulos, después de entender las cosas que Él ya les había dicho que iban a suceder. Iglesia, familia, y a usted que nos está escuchando, que nos está viendo, tenga la seguridad y la certeza, no solo de que Dios está vivo y activo, sino de que Él habita, Él mora en cada uno de nuestros corazones, aquellos que hemos dado ese paso de reconocerle y de aceptarle como Señor y Salvador. Y eso nos permite a nosotros tener la confianza plena, la seguridad de que no solo hoy podremos celebrar, sino que cualquier cosa puede estar pasando de las cuatro paredes, no de un templo, de la tumba hacia afuera. Pero Dios está en control. Dios está en control. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado en esta tarde de poder
celebrar, de poder juntos venir delante de tu presencia para clamar a viva voz que tú vives, para proclamar con nuestros labios, no solamente en nuestra mente y en nuestros corazones, sino abrir nuestros labios y proclamar que tú resucitaste. Gracias, Dios. Gracias por haberlo hecho, por haber cumplido tu promesa y por permitirnos a nosotros hoy tener esa certeza, esa confianza, no solo de que la tumba está vacía, sino de que tú estás vivo. Tú naciste de una manera milagrosa, como nadie lo ha hecho. Tú viviste como nadie lo ha hecho. Padre, y tú moriste y resucitaste como ninguno lo ha hecho ni lo hará jamás. Aquellos que incluso tú mismo, Señor Jesús, resucitaste de la muerte, les diste vida, sus cuerpos ya no están. Tú les trajiste a la vida, pero ellos llegó un momento en donde su cuerpo dejó de existir una vez más. Algunos otros, tu palabra nos dice que no experimentaron la muerte, sino que estuvieron en tu presencia directamente. Padre, pero tú fuiste crucificado injustamente, pagaste por nuestro pecado, nos redimiste, fuiste sepultado y venciste la muerte y resucitaste. Y hoy sigues vivo y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Celebramos hoy tu resurrección. Celebramos que venciste a la muerte. Tú, Jesús, venciste a la muerte. Gracias, Dios. Tome un par de minutos ahí en la presencia del Señor y exprésele con sus labios. Dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que hizo, pero por lo que está haciendo también hoy. En medio de esta situación que estamos viviendo, nosotros podemos vivir nuestro día a día con la confianza de que nuestras vidas están en manos de aquel que venció la muerte. Dele gracias, dele gracias. Dele gracias, gracias Dios. Gracias por esa victoria sobre la cruz, sobre la muerte. Gracias. Y si usted que nos está escuchando, que nos está viendo, no tiene esa certeza, no tiene esa seguridad que nos escuchó decir, de la cual la palabra nos afirma, podemos estar nosotros plenamente confiados y seguros. Yo le animo a que en este mismo momento usted haga algo, que de la misma manera usted abra sus labios y le diga: Señor, aquí estoy. Padre, entrego mi vida, te entrego mi vida. Toma mi vida, Señor. Ayúdame a experimentar el gozo, no solamente de un día como hoy, de tu resurrección, sino el gozo de tu salvación. Me entrego a ti, Señor, me entrego a ti. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das como iglesia de estar en tu presencia, semana a semana, hoy en particular celebrando tu resurrección. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, la familia de la iglesia aquí, Emanuel del Este, la familia extendida que somos en ti, tu cuerpo, alrededor del mundo. Gracias, Señor. Gracias te damos desde ya, hoy, porque sabemos que ha sido un día de celebración en todos los rincones de este planeta, Señor. Posiblemente no lo hicimos como acostumbrábamos a hacer. Los templos vacíos,
Padre, pero la celebración se mantiene y se mantendrá siempre, entendiendo que la tumba donde tú estabas también está vacía. Gracias, Dios. Gracias. Nos ponemos en tus manos. Toma nuestra vida, Jesús. Y gracias una vez más por este tiempo. En el nombre tuyo, Jesús. Damos gracias. Amén. 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 Le voy a pedir que haga algo. Póngase de pie. Si usted hizo esa oración y quiere saber un poco más de esto que nosotros compartimos aquí semana a semana, escríbanos un correo, déjenos saber. Déjenos saber que usted está interesado en conocer algo más y en la medida de lo posible para eso estamos acá. Iglesia, les amo en el amor del Señor. Nos vemos en un rato. Vamos a estar celebrando y compartiendo como familia. Les vamos a enviar un link para que compartamos un café virtual. Pero vamos a hacer algo. Ahí donde está, póngase de pie. Vamos a celebrar que Jesús venció, que Él venció a la muerte. Vamos a celebrar.